con monoterapia, también dependiendo del grado de hipertensión. En caso de que no haya control y siga la hipertensión, pues hay que darle una combinación, ya sea de un diurético y a su vez pues ya es doble, son dos fármacos al que se le da. Y en el caso de que si sigue todavía pues la hipertensión persistente, hay que darle 3 fármacos. Entonces sería, acá abajo tenemos diurético, más un beta bloqueante, un alfa bloqueante, un IECA con ARA2 o un inhibidor de la renina, o más antagonistas de calcio. Todos estos se le suma al diurético que se le va a dar. En el caso de que pues, todavía se mantenga la hipertensión, derivar a un centro de referencia, a un centro de especialización como nefrología. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, hablando sobre ya nefropatía hipertensiva o también nefroangiosclerosis, vamos a decir que, pues, o a definir la que va a ser lo suele aplicarse este término, pues, a la enfermedad renal crónica que complica la hipertensión arterial. O sea, la hipertensión arterial esencial a largo plazo causó daño renal y pues se hizo una enfermedad renal crónica. Ya. Entonces decimos que pues la incidencia también de esta condición va a ser baja, ya que se puede en gran parte, cuando es bien controlada la hipertensión arterial, pues controlar igual que no progresa una enfermedad renal crónica. Pero también se dice que la prevalencia de hipertensos a nivel mundial ha aumentado, ¿verdad? Por los éxitos de tratamiento. Y un gran porcentaje, o sea, aproximadamente el 30 al 40%, es muy probable que estos ya evolucionen una enfermedad renal crónica. Entonces, como hay gran población y prevalencia de enfermedad de hipertensión arterial esencial, pues también hay una gran población que va a desarrollar la enfermedad renal crónica. Recordemos que es la segunda causa de enfermedad renal crónica que lleva a tratamiento sustitutivo. La primera es la nefropatía diabética. Ya, la siguiente. Ya. Al lado izquierdo tenemos todos los términos los cuales nos vamos a referir pues, a la nefropatía hipertensiva. Y aquí dice nefroesclerosis hipertensiva benigna, y hay que pues diferenciarla de la nefroesclerosis maligna. Como por datos así importantes, pues tenemos que la nefroesclerosis hipertensiva benigna siempre va a ser pues a largo plazo, mientras que la nefroesclerosis maligna va a ser un progreso muy, muy rápido, en donde vamos a encontrar un daño renal grande en muy poco tiempo. Y también, pues, en la nefroesclerosis maligna vamos a encontrar necrosis fibrinoide en la arteriola, paso que no vamos a encontrar, pues, en la benigna. La siguiente. Hablando sobre la fisiopatología también de la hipertensión arterial, de la nefropatía hipertensiva, perdón, tenemos que la hipertensión arterial esencial, porque es la que va a causar esta nefropatía, va a causar un daño arteriolar, y capilar. Entonces, va a haber pues compromiso global o esclerosis focal o segmentaria. No, perdón, esto, no, sí. La hipertensión arterial en sí primero va a dañar a las arterias o la arteriola aferente, la que tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad? Va a provocar hialinosis y fibrosis. Pero también va a lesionar a los podocitos. Y aquí cuando ya hablamos podocitos y membrana basal glomerular, ya hablamos de glomérulos en sí. Entonces ya una vez que primero pues, pasó de la arteriola aferente y después ya pasó a nivel renal, ya tenemos pues daño a nivel glomerular. Y una vez que pues ya haya pasado por el daño glomerular, también ya va a haber daño a nivel tubular. Al principio de la enfermedad, cuando nosotros tenemos una hipertensión esencial y no tan controlada, pues va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente renal,
cuando va a haber esta vasoconstricción, pues también se va a censar como que si fuera una estenosis de la arteria renal. Y a su vez también va a causar, y todo esto es como que medidas para que la hipertensión no llegue, o la presión arterial no llegue a nivel renal. Pero todo esto pues va a detectar igualmente a nivel renal que pues hay una estenosis renal, y a su vez también va a causar también la activación de renina, angiotensina, aldosterona, que va a conllevar también a una hipertensión arterial. Entonces es como una retroalimentación. Tenemos que va a haber daño arteriolar causada por la hipertensión arterial, y esto va a causar también activación de renina, angiotensina, aldosterona, y va a causar igualmente hipertensión arterial. Entonces es un desastre, básicamente. Y todo esto pues va a llevar que a largo plazo va a haber una disminución del filtrado glomerular y una enfermedad renal crónica posteriormente. En la siguiente, por. Bueno, aquí arriba tenemos el riñón, una macro del riñón. Vemos cómo claramente se diferencia entre la corteza y la médula, mientras que abajo tenemos ya un riñón con fibrosis, que es un riñón pues, de un paciente hipertenso. O sea, ya tiene una nefropatía hipertensiva. La siguiente, por. Bien, entonces tenemos casi lo que le mencionaba en la fisiopatología, que la hipertensión arterial va a causar lesión de las arteriolas renales, y pues la lesión de las arterias renales va a haber pues una estenosis de la arteria renal, y va a causar la activación de la renina, angiotensina, aldosterona, del eje renina, angiotensina, aldosterona, y va a causar más hipertensión arterial. Pues y eso a largo plazo va a haber una isquemia glomerular, a su vez una hipertensión glomerular, y pues posteriormente una nefroesclerosis. Otras patologías, otros factores también que afectan a las arterias renales, pues van a ser las dislipidemias, el tabaquismo, entre otras patologías. Pues esto va a formar una aterosclerosis, que también va a conllevar a una lesión de las arterias renales. El siguiente, por. Creo que estoy disponible. Bien. En el diagnóstico de esta patología, pues hay que tener en cuenta criterios diagnósticos, como por ejemplo, normalmente las personas mayores de 55 años, o sea, que sea el sexo masculino por lo general, y también de toda persona afrodescendiente también tiene gran probabilidad de padecer nefroesclerosis hipertensiva, obviamente una hipertensión arterial esencial de larga evolución, y como ya había mencionado, una enfermedad renal de lenta progresión, ya que pues esta es una nefroesclerosis benigna. En el caso de que sea maligna, pues la enfermedad renal va a ser de rápida evolución, entonces ya no sería nefroesclerosis hipertensiva benigna, sino más bien maligna. Siempre o casi siempre la proteinuria va a ser menor de 1 gramo en 24 horas y sedimento limpio. Los riñones van a ser simétricos y pueden con el tiempo también disminuir su tamaño. La retinopatía también, siempre también en los hipertensos va a estar afectada, y la hipertrofia ventricular izquierda. La siguiente. Es lo mismo, la siguiente. Entonces, en diagnósticos diferenciales tenemos que, pues, siempre vamos a tener que pensar, pues, en otras patologías, pero no descartarlas en sí, no como dice tal cual el cuadro, sino que nos obligan, pues, a orientarnos a otras patologías en el caso de que sea alguien menor de 55 años, que sí ha habido casos, historia reciente de hipertensión. O sea, sabemos que esta nefroesclerosis va a ser a causa de una hipertensión arterial a larga data. Entonces, si fue diagnosticado el año pasado de hipertensión arterial y ya está padeciendo daños renales o tiene criterios de daño renal, entonces no es a causa de la hipertensión. Tenemos una insuficiencia renal de evolución rápida, como ya había mencionado, pues es a larga data. Aproximadamente se menciona que el 40% de los pacientes controlados iban a presentar en 12 años ciertos daños renales, y a su vez también otros fallecían en aproximadamente 12 años. O sea,
insuficiencia renal de evolución rápida también está descartada. Y proteinuria mayor de 1.5 gramos en 24 horas, ya que la nefropatía hipertensiva por lo general siempre se da una proteinuria menor de 1 gramo. Y asimetría renal. Tenemos que los riñones van a estar disminuidos de tamaño, pero van a estar, pues, el derecho y el izquierdo, pues, iguales. Si uno ya está más grande que el otro, entonces ya nos obliga a pensar en otra patología. Ya, la siguiente, por favor. Tratamiento, ya, bien. Cuando hablamos de tratamiento, mm, o sea, el tratamiento en sí se sugiere que, pues, dependiendo también del estadio en donde nosotros hayamos ya detectado esta nefropatía hipertensiva, eh, atacar, pues, a los factores de riesgo. Por ejemplo, si es que nosotros ya descubrimos esta nefropatía hipertensiva en estadio 5, ya no habría nada más que hacer. Pero como normalmente esta nefropatía es de lento avance, pues se las diagnostica en un estadio 3A o 3B, en donde todavía hay que hacer. Por ejemplo, controlar la hipertensión, o sea, de base la hipertensión, ya que para así evitamos, pues, un daño más grave. O sea, de que va a llegar a enfermedad renal crónica estadio 5 lo va a hacer, pero vamos a tratar de que llegue, pues, en un plazo más largo. Entonces, uno de la situación del tratamiento en sí va a ser disminuir una presión. Algunos dicen de menos de 130 a 80, esa va a ser como base. Otros autores mencionan que va a ser menos de 140 a 80. Entonces, la idea es que mantener una presión arterial estable y controlada para que no progrese posteriormente a una nefropatía hipertensiva estadio o una enfermedad renal crónica 5, ya que lo único que queda hacer es sustitución de terapia renal. Y también, pues, o sea, como estos pacientes, por lo general, van a tener una depresión sumamente elevada, eh, vamos a seguir el algoritmo que habíamos visto anteriormente, pues, pero en el lado donde solo se den 3 fármacos, o sea, va a ser una terapia combinada. Es la única manera de controlar la presión de estos pacientes, dándole 3 fármacos o más, debido a que también se les puede dar un diurético, pero estos diuréticos hay que tener cuidado, ya que, pues, debe ser ajustado al filtrado glomerular, o sea, ajustada, pues, a la enfermedad renal crónica y al estadio que ya tenga. La siguiente. Ya. Buenas tardes, compañeros y doctor. Vamos a seguir con lo que es hipertensión secundaria. Dentro de la introducción de esta, sabemos que la hipertensión esencial, que es lo que habló el compañero, se encuentra dentro, los casos que se presentan de esta son un 80% a comparación de la hipertensión secundaria, que solo se presenta en un 10 a 20%. Lo que es la hipertensión secundaria, se sabe que se origina a causa de otra patología base, se produce en menor porcentaje de los casos, como les dije, en un 10 a 20%, y estos casos deben tener un estudio amplio para conocer su origen. A un lado tengo una tabla en el cual habla de las etiologías de los diferentes tipos de hipertensión secundaria. Estas pueden ser de origen renal, de origen endocrinológico y otras causas. Para que nosotros podamos determinar qué es una hipertensión secundaria, estos casos deben de tener un estudio amplio para conocer el origen de cualquiera de las etiologías que mencioné. Primero, tenemos que tener confirmado el diagnóstico de hipertensión. Segundo, tenemos que hacer una evaluación y estratificación del riesgo cardiovascular del paciente. Existen guías o programas para manejar eso. Y en el tercero es descartar si existe una hipertensión secundaria o no. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente, ya. Aquí les puse un cuadro de la clasificación de la presión arterial según la AJA en 2017, en el cual, bueno, en los nuevos criterios que pusieron, creo que en el año 2019,
ya mencionaban, hasta aquí solo hablaban de hipertensión en estadio 2 o grado 2, pero como mencionó el compañero en otras guías mencionaba que también había grado 3, que este grado 3 era aproximadamente 160, 100. Y cuando hablamos de crisis hipertensiva, estábamos hablando de valores de 180, 120. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que tenemos en este cuadro están las características de sospechas secundarias de hipertensión secundaria. En este caso puede ser edad de comienzo de la hipertensión antes de la pubertad. Y vamos a explicar exactamente esto. Esto está bastante relacionado con la que es la enfermedad renovascular. En este caso, una edad de comienzo menor de 30 años en pacientes no obesos sin historia familiar de hipertensión ni otros factores de riesgo cardiovascular. Otro también puede ser edad de comienzo de 60 años. ¿Por qué hay estas dos variables? Porque en lo que es la enfermedad renovascular, se va a presentar en los dos polos, en pacientes muy jóvenes y en pacientes ya adultos mayores, más de 60 años. ¿Por qué? Porque en los pacientes jóvenes, en lo que es la enfermedad renovascular, se presenta lo que es una displasia fibromuscular. Con mayor frecuencia se presenta aquí esta hipertensión secundaria, esta nefropatía hipertensiva, perdón. Y en el caso de los pacientes adultos mayores, esto puede ser a causa de aterosclerosis. Pero más adelante les voy a mencionar bien todo esto. Otra cosa, otra sospecha que podemos tener es una elevación aguda de la presión arterial en pacientes con una presión arterial previa normal o con una hipertensión esencial bien controlada. Otro también es una hipertensión arterial resistente, y esto es lo que mencionaba el doctor, el concepto. Una hipertensión no controlada contra fármacos antihipertensivos más un diurético. A un paciente con una hipertensión acelerada o maligna, en este caso que pueda tener una retinopatía hipertensiva grado 3 o grado 4,